Inteligente Javier, con colmillo, sin engancharse, experiencia le sobra al entrenador de la selección mexicana. A partir de este momento ya estamos enfocados con Adriana Maldonado, Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. Y esperemos, Adri, buenas tardes, que no nos abuchen, sino que nos aplaudan por nuestro trabajo periodístico del día de hoy, después de los sonoros abucheos que se escucharon en la cancha de Torreón. ¿Cómo estás, querido Beto? A ver, no es una justificación, pero la verdad es que también la afición pues paga su boleto, va a haber un espectáculo, están esperando mucho más de la selección mexicana y es la reacción que tienen en las gradas. Lo que sí a mi gusto lo desapruebo, porque sí lo desapruebo, es la última declaración que hace Raúl Jiménez, eso de que tal vez por eso vamos a jugar a los Estados Unidos. No, bueno, yo creo que los mexicanos queremos ver a la selección mexicana jugar en México, entonces creo que ahí está desatinado, un poco ya más ecuánime la declaración de Javier Aguirre. Ahora platicamos con Ciro Procuna y con Héctor Huerta el día de hoy, porque ya tenemos listo a León Lecanda. Yo lo que sí desapruebo de entrada es que al portero del equipo mexicano, del equipo al que se supone que se va a apoyar, se le haya abuchado porque no estaba jugando Acevedo. Pero no era para mucho el tema. León, gusto en saludarte allá en Houston, Texas. No, en San Antonio. San Antonio. En San Antonio, Texas. Cerca de Houston. En San Antonio. En Houston, perdón. San Antonio. Cerca de Houston, Sí, cerca perdón. de Houston, Beto. Lo has dicho, ¿dónde estás? Un abrazo. ¿Dónde estás? Aproximadamente. Perdón. Fuerte abrazo a todos en Enfocados. Este es el hotel de concentración de la selección mexicana aquí en San Antonio, Beto, a un costado del Riverwalk, una de las zonas emblemáticas de esta ciudad, el centro de San Antonio. Justo a nuestro lado izquierdo acaba de llegar el autobús de la selección mexicana que transportará al equipo de Javier Aguirre hacia el Álamo Dome para el reconocimiento de cancha esta tarde, la rueda de prensa con Javier el Vasco Aguirre y la zona mixta con un par de jugadores donde seguro el tema será todo lo que pasó en Torreón, las consecuencias, los exos, después de que en el seno tricolor quedaron muy molestos por toda la respuesta de los aficionados de la comarca lagunera, quienes a su vez quedaron muy molestos con la falta de espectáculo en la cancha. ¿Todos los seleccionados, León, opinan lo mismo que Raúl Jiménez? Mira, al menos con los que hablamos públicamente, sí, Beto. Pasó Edson Álvarez, el capitán. Él no dio declaraciones, pero sí en zona mixta lanzó en voz alta él. Y eso que estamos jugando como locales, un tono sarcástico. Después, lo que hicieron los jugadores que pasaron en zona mixta, hablamos de Israel Reyes, Eric Sánchez, César Montes y Jesús Gallardo, fue también hacer eco de que no les había gustado la respuesta de los aficionados, sobre todo con Raúl El Tala Rangel, a quienes al medio tiempo los seleccionados se arroparon, dijeron tranquilo, estamos contigo, trata de no prestar atención a lo que está sucediendo en la tribuna. Es verdad que la gente quería ver a Carlos Acevedo, de cierta manera, pues eso era, ¿no? Un Acevedo, pero yo coincido con ustedes en el sentido de que el menos culpable es el portero de Chivas. A él lo puso ahí Javier el Vasco Aguirre y además tuvo una gran actuación, poco trabajo exigido, pero lo hizo muy bien en el juego aéreo, mucho mejor en el juego con los pies y las dos acciones que tuvo atrás las resolvió sin mayor problema, mostrando aplomo, solvencia y sobre todo mucha concentración y mentalidad. Hola León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye León, en el caso de Gil Mora, quien creo que a sus compañeros le dicen el niño por razones obvias, te digo una cosa, sí tiene todo el arropo del plantel, porque yo me fijé en una jugada cuando Nández le llega por detrás y le mete una plancha, una tarjeta roja que el árbitro no quiso sacar. Me llamó la atención cómo no se dejaron ir los jugadores experimentados sobre Nández para reclamarle esa conducta, esa actitud tan violenta que tuvo para ablandar al niño, y que los jugadores mexicanos como que muy tranquilos, ¿no? Demasiado tranquilos a la hora de reclamar. Sí sientes tú que están cobijando a este jovencito que tiene tanto talento y que hay que llevar bien arropado para que muestre todo su talento en la cancha. A ver, no sabría mucho cómo contestarte esa pregunta para no hablar en nombre de los jugadores. Ajá. Héctor, yo lo que me percaté es que tal vez en el terreno de juego no observaron la gravedad de la jugada, sino hasta después en el vestidor cuando empiezan a observar las repeticiones, ¿no? Sobre todo en cámara lenta, cómo le deja la plancha Nathan Nández y cómo además solamente es mostrada una tarjeta amarilla por esa acción, porque justo en la zona mixta, con estos futbolistas que mencioné, Israel Reyes, el Chiquito Sánchez, lo mismo César Montes y Jesús Gallardo, una de las preguntas más allá del tema de la afición y de Tala Rangel fue esa acción, ¿no? Y el arbitraje, ¿qué les había parecido esa patada sobre Gil Mora? Y ellos decían, es que no se vale, ¿no? Que un jugador, sobre todo, que tiene muchos más años de experiencia, fuerza, pues vaya de esa manera con un juvenil todavía de 17 años y más en un partido amistoso. Entonces, en esa parte, al menos en las declaraciones, sí mostraron respaldo, Héctor. Pero luego en la cancha, bueno, la respuesta también es distinta. A lo mejor el jugador en cámara rápida o en acción en tiempo real no lo ve, hasta después, ¿no? Se da cuenta y dice, ay, pues mira nomás, ¿no? Qué entrada que pudo haber sido muy grave. León, ¿cómo estás? Por acá te saludo y te mando un fuerte abrazo, Adriana. Me gustaría preguntarte un poco sobre la actividad de esta tarde. Sabemos que tiene poco tiempo en estos momentos la selección mexicana en San Antonio, que también viene la actividad en el estadio, conferencias de prensa. Pero dentro de esta actividad y dentro de lo que tú estás siguiendo a la selección, ¿qué cambios crees que se puedan avecinar para el compromiso de mañana? Porque ya nos reportabas hace rato, el Chucky Lozano no va a estar disponible para el juego ante Paraguay.
Correcto, no es grave, empiezo por Irving Lozano y en este caso es solamente una sobrecarga muscular en la pierna izquierda, no va a estar en el partido, pero sí está aquí en la concentración. En el caso también de los jugadores que están disponibles, seguramente 7, 8 cambios, es muy pronto todavía para saber el 11 titular, Adri, pero lo va a trabajar justamente el técnico Javier Aguirre. Hoy es el reconocimiento de cancha, será la conferencia 17:15 con Javier Aguirre, después la zona mixta 17:45 con los jugadores, a las 18 horas el entrenamiento y un poco más temprano la rueda de prensa con Gustavo Alfaro, el técnico de la selección de Paraguay, también con reconocimiento de cancha en el Alamodón, porque esto cambió. No iban a entrenar originalmente ahí, pero sí lo harán ambas selecciones, primero Paraguay y después México. Iván, muchas gracias por la información allá en San Antonio. Saludos. Que te vaya muy bien. Ciro, buenas tardes. Decías el sábado en la noche que le falta punch, que le falta pegada al equipo mexicano. Sí. Antes de eso le falta generación de juego para tratar de tener oportunidades que pueda meter la selección mexicana y marcar goles, que no marcó ninguno el fin de semana anterior. Pero ya mencionaba León lo destacado de Mora. La patada es grosera, callejera de Nández, porque incluso le pega con los tachones, pero por la parte de la suela, no por la parte delantera del zapato. Imagínate la clase de patada que dio. Intención de lastimarse. Grotesca el jugador, con intención de lastimar al jugador del equipo de Uruguay. Pero sin duda lo rescatable de la gran claridad mental, de lo fácil que juega Gilberto Mora. Sí, me parece el más relevante en ese sentido, ¿no? Porque tiene una capacidad de asociación sobresaliente. Lo ves cómo hace jugar a sus compañeros, cómo además tiene el sentido para desmarcarse, para pedir la pelota, y no deja de pedirla aún con una entrada tan grotesca como la que vimos de Nández. Y no se achica, ya lo vimos también en un partido de eliminación directa contra la selección de Honduras. Entonces, sí me parece lo más relevante del equipo mexicano en la segunda mitad. Otra cosa que me parece positiva, de eso vamos a presentar más adelante unas jugadas, presión alta, eso me gustó mucho, porque ahora se preserva el cero, y para preservar el cero no nada más tienes que hacer una buena labor de marcación de tus 4 defensores. Queda ejemplificado que si tú incomodas a tu rival en su propio campo, en la salida, entonces entorpeces su generación y estás ayudando al trabajo defensivo. Insisto, ya veremos un poco más adelante eso. Aquí lo pudo ganar el equipo mexicano con la de Gilberto Mora y una más que tuvo Raúl Jiménez en la primera mitad. Entonces, 0-0 con silencio, coincidíamos, ¿no? Sin mayores florituras. Lo destacable es que se recupera el 0 después de haber recibido 7 goles en los 3 partidos anteriores. Exacto, gana sin exactitud. Es una actuación, yo diría, aprobatoria, pero cumplidora nada más de la selección mexicana. Perdón que me extienda, pero de lo que iniciaron comentando, yo honestamente entiendo esa parte, el público es soberano de expresarse como crea. A mí me gusta más lo que he visto en otros lugares, por ejemplo en Inglaterra, donde apoyan desde el principio, y si tienen algo que manifestar es al final del primer tiempo, y si hay que abuchear, abuchean todos. Y después durante la acción siguen apoyando y al final es que dictan sentencia. No tiene por qué ser igual en todos lados, lo entiendo. Pero bueno, sí, me gustaría que fuera de otra manera. No entiendo lo del Talarrangel y eso sí me parece reprobable. Aquí solemos decir en México, Héctor, que el público se le voltea a la selección mexicana, que no es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido muchísimas veces que de pronto hay un apoyo que se transforma en presión o hasta en hostilidad contra el equipo mexicano. Alguien dijo que nada está más cerca del aplauso que el abucheo. O sea, el abucheo viene primero, pero si tú demuestras en el campo, le das a la gente estas alegrías, juegas bien al fútbol, la gente lo nota, ganas un partido, pues la gente queda contenta. ¿Cuántos partidos sale la selección que la gente está contenta? Sí, claro. En Guadalajara los abuchearon contra Ecuador, 1-1. No se gana el partido, la gente está esperando que gane la selección. Y también ahí está el ingrediente de Acevedo, pues el ingrediente que toda la publicidad se basó en Acevedo, previo al partido, para vender boletos, que la rueda de prensa previa al partido fue con Acevedo también. Entonces todo hacía indicar que Acevedo iba a ser el arquero. Y aparte mucha gente fue a ver a Acevedo también, hay que decirlo. Pero bueno, no ponerle el técnico tiene sus razones deportivas y yo las entiendo y son absolutas. Para él está, válidas, claro. Para él está ahorita la pelea entre Malagón y Talarrangel, a ver por quién se inclina para el Mundial. Entonces, es válido que el técnico decida poner al Tala, claro, y no poner a Acevedo. Pero ¿para qué lo llevas? O sea, pero ahí se equivoca, cae en un sentimentalismo, claro, nada más porque es el de casa. Bueno, si lo quieres ir a ver, ve a verlo con Santos. O sea, también. Sí. Yo entiendo la parte deportiva. Si el técnico tiene la duda. Piensa que va a jugar. Hoy ya lo platicábamos, ya no hay margen de error. Ya son pocos partidos los que le queda a la selección mexicana. Y evidentemente, Javier Aguirre, si tengo duda entre Malagón y Tala, pues voy a poner al Tala. Ahí es donde la afición creo que se equivoca. Es algo que no tiene una explicación, que se vayan con todo en contra de Tala cuando además hizo un buen partido. O sea, tuvo un partido destacable. Lo demás. Pero hizo un buen partido. Sí, claro, ya después los abucheos colectivos, pues bueno, es que es la misma duda que está teniendo la afición, no en este proceso mundialista, desde varios mundiales atrás, que no convence a la selección. Sí, y a México
lo llevan a jugar a Estados Unidos, habría que decirle a Raúl Jiménez, seguramente lo sabe. Por tema económico. Por tema económico. Ahí es Para donde se hacer equivoca dinero. Raúl Jiménez. Es para eso que la llevan a la selección mexicana. No es porque este la tour gente la buche, claro. por la Unión Americana. Es por un contrato que lleva mucho tiempo y que le genera ingresos a la selección que después permea a las diferentes representativos nacionales. Correcto. Y con respecto a Mora, la mala noticia es que se lesiona el Chucky, la buena noticia es que entra en su lugar Mora, que no es rebuscado, no es elaborado, es muy simple para jugar al fútbol, es muy práctico, es muy fácil para jugar al fútbol. Y a diferencia de la presión con bajeza de los abucheos, si es que se puede hablar de esa forma, la presión alta del equipo mexicano, dos tipos de presiones, la presión que va a forzar el error del portero Mele y de los defensas uruguayos, sobre todo en la primera parte, Ciro, del partido, los primeros 15 o 20 minutos del partido. Sí, eso me gustó mucho. Creo que fue parte de los primeros 25 minutos que el equipo mexicano tuvo y que fueron bastante positivos en ese sentido. Pero hay también una parte que no funciona. Vean cómo aquí hacen la presión alta al minuto 12 y lo claro que queda Raúl Jiménez. Qué bueno que recuperas en los linderos del área rival, pero si después no lo capitalizas, entonces no se cierra el círculo. Poco después, minuto 15, balón arriesgado para el guardameta, dividido, presión alta de nueva cuenta. Esta vez fue de Raúl Alonso Jiménez y el disparo que no fluye de parte de Alvarado, que quiere primero controlar para acomodarse, no se completa el círculo. Este me encantó. Vean a Marcel Ruiz. Y aparte estamos hablando de tres jugadores diferentes. Se fueron repartiendo esa tarea. Marcel va, provoca este error, él mismo tiene la pelota, toca inteligentemente pese a que tenía el defensor encima, el disparo se va por encima. Esto lo estuvo haciendo consistente y coordinadamente el equipo mexicano, no solamente un jugador, sino de parte de varios. Eso es un ejemplo de que cuando uno habla del trabajo, de la tarea defensiva, no nada más se trata de Johan, de Montes, de Reyes y de Gallardo, se trata también de los atacantes que inician incomodando al rival desde la salida y eso lo hicieron bien. Y en esa que tiene Raúl, gracias a la presión alta, al forzar el error del rival, al presionar de esa forma en la salida del equipo uruguayo, lo que pasa es que Jiménez tarda una fracción de segundo en conducir un poquito más, Héctor, porque de lo contrario tenía ya la puerta prácticamente abierta para meter el gol. La presión alta, ya lo sabemos, no puedes aguantarla a los 90 minutos, o sea, está claro eso. Entonces, cuando tú ejecutas un plan de presión alta como no lo has hecho siempre, porque México no lo ha hecho siempre, ahora que decides hacerlo contra Uruguay, tú lo haces con la intención de conseguir un objetivo rápido, es el gol. Y Raúl Jiménez lo tiene y lo falla. Sí. O sea, para la experiencia de Raúl es inaceptable que te falles un gol así contra el portero, una ventana de oportunidad que dura fracciones de segundo. Y la si desaprovechó. no la aprovechas, la desaprovechó. Bueno, la oportunidad que tuvo Gil fue buena. Yo creo que solo fueron centímetros, Sí, claro, porque pero tira bien. no te puedes quejar del público cuando tú tienes en tu chamba, que lo haces muy bien además, y eres el goleador de este periodo de Javier Aguirre, llevas 11 goles con la selección. Métela. Esa es la ventana de oportunidad que te presenta el partido, después de ejercer toda esta presión con un objetivo, anotar un gol pronto. Ese es el objetivo de México, está claro. Y no lo consiguió. Obviamente después ya tienes que moverte un poquito, porque no puedes todo el partido estar haciendo presión alta. Físicamente no hay equipo que resista. Bueno, pero este planteamiento hasta sorprendió a Marcelo Bielsa, ¿no? Decía, Claro. no esperaba que México jugara así. Lo dijo con todo respeto. Porque no ha venido jugando Claro. así. Fue un plan de juego para este partido. Sí. Y no escatimó elogios para Gilberto Mora, por cierto, hizo una radiografía perfecta, Bielsa, de lo que es Gilberto Mora. ¿Qué jugador de los que no están convocados para esta fecha FIFA le hace falta a la selección mexicana de cara al partido de mañana contra el conjunto de Paraguay? A ver, aquí fue voz populi, ¿no? Porque hay muchos como que repetimos, pero yo en este momento creo que diría Julián Quiñones. Sabemos que no está por lesión Julián Quiñones, pero a ver, desde que tuvo ese debut, me parece en 2023 con la selección mexicana, ha venido de menos a más, ha sido titular en más de 10 partidos en este proceso, tiene gol. Bueno, si bien no fue convocado en los partidos ante Corea y ante Japón, pues sí tuvo participación contra Colombia, contra Ecuador, y creo que en el ataque puede hacer buen trabajo si lo acompañan también con Raúl Jiménez, teniendo esa participación en el área chica. Creo que Julián Quiñones, aunque ojo, también Javier Aguirre ha declarado que no ve la Liga Árabe, que no está tan cerca y tal vez pues deja entrever que no está muy contento de la elección que tuvo Quiñones de irse a jugar a la Liga Árabe, ¿no? Sin embargo, está respondiendo allá porque allá es goleador, incluso el último mes creo que fue nombrado el jugador del mes en la Liga, entonces puede ser que Julián, una vez que se recupere, pueda aportarle más a la selección. El jugador que más se nota que falta yo creo que es Alexis Vega, pero en aras de abrir el abanico para este ejercicio, yo pongo también a César Huerta. Bueno, aparece Alexis Vega. Es que yo había pensado también, para no repetir el de Ciro, en Huerta. ¿Elabora el chino Huerta entonces? ¿Para que le pueda elaborar a Es que Alexis? Huerta me parece que ante la baja de juego y la insuficiente capacidad de Alvarado de jugar a un alto nivel con la selección mexicana, Huerta puede ser una opción por el lado derecho también. A mí me gusta mucho la habilidad de Alvarado. Creo que es un jugador escurridizo, habilidoso, que tiene buena técnica. Pero es más creativo el chino Huerta. Pero es más creativo el chino Huerta. Y yo veo a Alvarado, que no anduvo. A la baja, impreciso, por debajo de su nivel, en una delantera que empieza con Lozano, Jiménez
y con precisamente Alvarado, y que termina jugando con Lainez, con Berterame y con Orbelín Pineda. Pero creo que en este sentido, desarrollando a Huerta, creo que el chino, el tocayo de apellido de Héctor, es un jugador que tiene estabilidad, que es pimentoso, que es tiene un gol aparte con la que selección. tampoco es un jugador indiscutible como titular en la selección mexicana hoy por hoy, pero me atrevo a pensar en Huerta como una posibilidad de las que no están ahora mismo en la selección. Sí. Bueno, si me dejas elaborar, Ahora, Alexis. Ok. No, puedes decirlo, no pasa nada. No, está bien, no, adelante, vamos en el orden. Huerta. Yo puse justo Orden de porque antigüedad alternativa. no queríamos repetir, entonces la idea era poner a otros diferentes. Es que Ciro se adelantó a nosotros. Ciro se adelantó, Ciro nos ganó. Yo Alexis Vega. Nos ganó Alexis Vega, nos ganó el Chino. Bueno, está bien. adelante. Sí. Oye, no, yo diría el Canelo Angulo, porque el Canelo Angulo ha sido en este último año con Toluca un factor determinante en el buen funcionamiento ofensivo del equipo que más goles hace en México. Si tú necesitas un volante zurdo que no tenemos desde Luis Chávez, no hemos perdido un volante zurdo para la selección en mitad de campo, y el único volante zurdo que en la Liga Mexicana destaca, que hace un trabajo sobresaliente, que en el Toluca es una pieza clave de Antonio Mohamed en el esquema del Toluca, que no solamente da pases de gol, sino mete goles él también, tiene asistencias, colabora muchísimo en la generación de juego del Toluca. No ha recibido una verdadera oportunidad con Javier Aguirre, ninguna verdadera En el oportunidad. microciclo, creo, cuando convocó a nomás los aquí el jugadores de la liga, ¿no? Sí, pero entrenó, nunca ha sido convocado a una selección para verlo jugar en un partido. Sí, ya en una prueba más fuerte, Oded Vargas, ya lo probaste ahorita, pues probar al Canelo, si no da, bueno, pues ya lo quitas. Pero yo creo que podría darnos una claridad, tiene un buen disparo de media distancia, es un jugador que piensa bien, que ejecuta rápido, es de cabeza rápida, ya tiene experiencia. O sea, yo le veo muchos ingredientes como para haberlo considerado alguna vez en selección nacional. Y para darle un poco la vuelta, aunque es la misma respuesta, Ciro, de Alexis Vega, no, pues mira, es que está al revés. No, bueno. Nada más, déjame decir algo a lo que decía Héctor. Sí. Creo que a Angulo le puede llegar esa oportunidad cuando enfrenten el próximo año a rivales centroamericanos que solamente con convocados de la liga local. Porque sí creo que si es fecha FIFA y no lo han convocado, entonces está ya en mucha desventaja en relación a la lista definitiva. Ahí tendría que hacer algo sobresaliente, tener una gran liguilla para poder lograr. No ha tenido gran liguilla. Su boleto, por supuesto. Te preguntaría, ¿de qué manera o en qué posición te gustaría haberlo visto o haciendo qué función el sábado anterior y mañana frente a Paraguay? A Vega. Alexis Vega, bueno, mira, es muy claro. Cuando se lesiona Lozano, Aguirre prefiere meter a Mora. Y creo que Mora revitaliza el medio campo, se asocia y activa a sus compañeros. Eso está muy bien. Sin embargo, sí creo que estaba muy solo Raúl Alonso Jiménez. Tenías muchos mediocampistas y solamente un hombre en punta. Y creo que lo ideal sería que Mora jugara en el medio campo, acompañando a Marcel Ruiz y a Edson Álvarez, y que el hombre en punta por el lado izquierdo, enganchando hacia adentro, sea Alexis Vega. No hay una mejor carta en el fútbol mexicano que Alexis Vega. Sigue sin responder lo que de él se espera en selección nacional, pero díganme otro que pueda ofrecer el repertorio de Vega, que lleva haciéndolo de manera regular, consistente con su club en el torneo local. Falta ese paso adelante en selección nacional, creo que tiene el talento para hacerlo. Entonces vería a Mora jugando más cargado al medio campo, Vega por el lado izquierdo en punta y asociándose con Raúl. Y el rebote de las circunstancias desembocó en que jugara Mora por Lozano cuando el Chucky se lesiona, pero a mí es una media cancha que me gustaría ver, es decir, con un jugador como Edson Álvarez que mete la pierna, que por cierto siempre está al filo de la tarjeta, a veces rudo. Es un peligro Edson en ese sentido, aunque es un gran jugador y es un gran líder y es un jugador importantísimo, indiscutible titular, pero siempre pasándose un poquito de rudeza. Marcel y Mora. Esa puede ser una media cancha muy agradable del equipo mexicano, ¿no? Y con base en lo que decía Héctor, en Toluca por eso es que ha destacado tanto Alexis, el Canelo Angulo y Marcel, por esa comunicación que tienen. Lleva a estos tres a selección, llega a esa misma asociación y también se ve que cuando entra Gil Mora lo arropan en el medio campo. Y hoy creo que también Edson Álvarez en la contención funciona más que como central. Eso también. Algo muy rápido, César Montes, no tengo la posibilidad de verlo en Rusia, de sus partidos, cómo va, pero sus últimos juegos en selección me han dejado dudas. Puedes hacer muy buenos 80 minutos, pero si al 89, como ocurrió contra Japón, cometes un foul como el que le hizo Ueda, que le cuesta la expulsión, entonces comprometes a tu equipo. También el sábado. A eso voy, precisamente, en el minuto 88, cuando comete un penal sobre Araujo, ¿de qué me sirve que hayas jugado también los 87 minutos anteriores y al 88 vas a cometer una falta que representa un penal en un juego que va empatado a 0? Creo que Montes tiene que recuperar un nivel que en los últimos partidos no ha sido del todo consistente. A diferencia de Vázquez, ¿no? Que es súper sólido, súper regular, de acuerdo. Y el caso de Montes, Héctor, porque levanta un poco el pie en esa acción que no marca el árbitro, hubiera sido penalti y seguramente una derrota del equipo mexicano en torneo. Claro, sí. No, también hay un penal a favor que no se marca. Hay uno de Berterame que le comete una Matías sí, que Olivera le comete un penalti a Berterame que no marca también. Pero sí, esos despistes que dice Ciro que son de atención
atención, de estar concentrado. Johan Vázquez no los comete. Johan Vázquez es un tipo que está 90 minutos concentrado, llamando atención, que colabora en la salida muy bien. Montes, por ejemplo, estos cambios de juego no se los hemos visto, ¿no? Cambiar, tratando de un balón largo para habilitar al extremo izquierdo, no lo ha hecho. En los balones parados, donde era un jugador que llegó a meter goles y ser importante, tampoco lo ha hecho. Sí le faltan cosas a la selección todavía, le faltan muchas cosas. Pero ¿sabes de quién casi tampoco hablamos? Y en su club y en selección lo hacen bien, Jesús Gallardo. Él sí ha tenido un nivel importante en ambas situaciones, ¿eh? Y tiene la presión del tironcito, que también lo hace muy bien cada que viene a selección, ¿eh? Pues le falta pegada a este equipo. Te decía lo de la presión alta, pero ¿de qué sirve si no hay punch? Se puede recuperar en el área rival o en los linderos de la misma, pero si no tienes pegada y no la aprovechas, no se cierra el círculo. Volveremos con las calificaciones de la selección. Inteligente Javier, con colmillos sin engancharse, ¿eh? Experiencia le sobra al entrenador de la selección mexicana. A partir de este momento ya estamos enfocados con Adriana Maldonado, Ciro Porcuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta y esperemos. Adri, buenas tardes. Que no nos abucheen, sino que nos aplaudan por nuestro trabajo periodístico del día de hoy, después de los sonoros abucheos que se escucharon en la cancha de Torreón. ¿Cómo estás, creído? Beto. A ver, no son justificación, pero la verdad es que también la afición pues paga su boleto, va a haber un espectáculo. Están esperando mucho más de la selección mexicana y es la reacción que tienen en las gradas. Lo que sí, a mi gusto lo desapruebo, porque si lo desapruebo es la última declaración que hace Raúl Jiménez, eso de que tal vez por eso vamos a jugar a los Estados Unidos. No, bueno, yo creo que los mexicanos queremos ver a la selección mexicana jugar en México, entonces creo que ahí está desatinado, un poco ya más ecuánime la declaración de Javier Aguirre. Ahora platicamos con Ciro Porcuna y con Héctor Huerta el día de hoy, porque ya tenemos listo al León y le canta Yo lo que sí desapruebo de entrada es que al portero del equipo mexicano, del equipo al que se supone que se va a apoyar, se le haya abucheado porque no estaba jugando Acevedo, pero dará para mucho el tema. León, gusto en saludarte. Allá en Houston, Texas, en San Antonio, en San Antonio, en San Antonio, Texas, Houston, en San Antonio, Houston, perdón, San Antonio, cerca de Houston. Perdón, ¿dónde está ese abrazo? Hasta donde estoy yo, perdón. Fuerte abrazo a todos en Enfocados. Este es el hotel de concentración de la selección mexicana aquí en San Antonio. Beto, a un costado del Riverwalk, una de las zonas emblemáticas de esta ciudad. El centro de San Antonio, justo a nuestro lado izquierdo, acaba de llegar al autobús de la selección mexicana que transportará al equipo de Javier Aguirre hacia el Álamo Dome para el reconocimiento de cancha. Esta tarde la rueda de prensa con Javier el Vasco Aguirre y la zona mixta con un par de jugadores donde seguro el tema será todo lo que pasó en Torreón. Las consecuencias, los ecos después de que en el seno tricolor quedaron muy molestos por toda la respuesta de los aficionados de la comarca lagunera, quienes a su vez quedaron muy molestos con la falta de espectáculo en la cancha. Todos los seleccionados León opinan lo mismo que Raúl Jiménez. Mira, al menos con los que hablamos públicamente. Si Beto pasó esto, no Álvarez el capitán. Él no dio declaraciones, pero sí en zona mixta. Lanzó en voz alta a él y eso que estamos jugando como locales. Un tono sarcástico. Después lo que hicieron los jugadores que pasaron en zona mixta. Hablamos de Israel Reyes, Eric Sánchez, César Montes y Jesús Gallardo. Fue también hacer eco de que no les había gustado la respuesta de los aficionados, sobre todo con Raúl Talarrangel, a quienes al medio tiempo los seleccionados arroparon, le dijeron tranquilo, estamos contigo. Trata de no prestar atención a lo que está sucediendo en la tribuna. Es verdad que la gente quería ver a Carlos Acevedo de cierta manera, pues eso era, no un Acevedo. Acevedo, pero yo coincido con ustedes en el sentido de que el menos culpable es el portero de Chivas. A él lo puso ahí Javier el Vasco Aguirre y además tuvo una gran actuación, poco trabajo exigido, pero lo hizo muy bien en el juego aéreo, mucho mejor en el juego, con los pies y las dos acciones que tuvo atrás las resolvió sin mayor problema, mostrando aplomo, solvencia y sobre todo, mucha concentración y mentalidad. Hola León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye León, en el caso de Gil Mora, quien creo que sus compañeros le dicen el niño por razones obvias, dime una cosa, le dice si tiene toda la ropa del plantel, porque yo me fijé en una jugada cuando Nández le llega por detrás y le mete una plancha, una tarjeta roja que el árbitro no quiso sacar. Me llamó la atención cómo no se dejaron ir los jugadores experimentados sobre Nández para reclamarle esa conducta, esa actitud tan violenta que tuvo para ablandar al niño y que los jugadores mexicanos como que los muy tranquilos, no demasiado tranquilos a la hora de reclamar. Sí, siento esto, que están cobijando a este jovencito que tiene tanto talento y que hay que llevar arropado. Bien, arropado para que muestre todo su talento en la cancha. A ver, no sabría mucho cómo contestarte esa pregunta para no hablar en nombre de los jugadores. Héctor, yo lo que me percaté es que tal vez en el terreno de juego no observaron la gravedad de la jugada, sino hasta después en el vestidor, cuando empiezan a observarlas las repeticiones, sobre todo en cámara lenta, como le deja la plancha Anita Hernández y como además solamente es
mostrada una tarjeta amarilla por esa acción, porque justo la zona mixta con estos futbolistas que mencioné, Israel Reyes, el Chiquito Sánchez, lo mismo César Montes y Jesús Gallardo. Una de las preguntas, más allá del tema de la afición y de esta, la Rangel fue esa acción, no. Y el arbitraje que les había parecido de esa patada sobre Gil Mora. Y ellos decían es que no se vale que un jugador, sobre todo que tiene muchos más años de experiencia, fuerza, pues vaya de esa manera, con un juvenil todavía de 17 años y más en un partido amistoso. Entonces en esa parte, al menos en las declaraciones, sí mostraron respaldo de Héctor, pero luego en la cancha, bueno, la respuesta también es distinta. A lo mejor el jugador en cámara rápida o en acción en tiempo real no lo ve hasta después, no se da cuenta y dice ay, pues mira nomás, no que entrada, que pudo haber sido muy grave. León, ¿cómo estás por acá? Te saludo y te mando un fuerte abrazo. Adriana, me gustaría preguntarte un poco sobre la actividad de esta tarde. Sabemos que tiene poco tiempo en estos momentos la selección mexicana en San Antonio, que también viene la actividad en el estadio, conferencias de prensa. Pero dentro de esta actividad y dentro de lo que tú estás siguiendo a la selección, ¿qué cambios crees que se puedan avecinar para el compromiso de mañana? Porque ya nos reportaba hace rato el Chucky Lozano no va a estar disponible para el juego ante Paraguay. Correcto, no es grave. Empiezo por Irving Lozano y en ese caso es solamente una sobrecarga muscular en la pierna izquierda. No va a estar en el partido, pero sí está aquí en la concentración. En el caso también de los jugadores que están disponibles, seguramente 7-8 cambios. Es muy pronto todavía para saber el 11 titular. Adri, pero lo va a trabajar justamente el técnico Javier Aguirre. Hoy es el reconocimiento de cancha. Será la conferencia 17-15 con Javier Aguirre, después la zona mixta 17-45 con los jugadores a 6 el entrenamiento y un poco más temprano la rueda de prensa con Gustavo Alfaro, el técnico de la selección de Paraguay, también con reconocimiento de cancha en el Álamo, porque esto cambió. No iban a entrenar originalmente ahí, pero sí lo harán ambas selecciones. Primero Paraguay y después México. Muchas gracias por la información. Allá en San Antonio. Saludos. Que te vaya muy bien. Ciro, buenas tardes. Decías el sábado en la noche que le falta punch, que le falta pegada al equipo mexicano. Sí, antes de eso le falta generación de juego para tratar de tener oportunidades que pueda meter la selección mexicana y marcar goles que no marcó ninguno el fin de semana anterior. Pero ya mencionaba León lo destacado de Mora. La patada es grosera, callejera de Nández, porque incluso le pega con los tachones, pero por la parte de la suela, no por la parte delantera del zapato. Imagínate la clase de patada que dio de lastimar grotesca al jugador con intención de lastimar el jugador del equipo de Uruguay. Pero sin duda lo rescatable de la gran claridad mental de lo fácil que juega Gilberto Mora sí me parece el más relevante en ese sentido, porque tiene una capacidad de asociación sobresaliente. ¿Lo ves cómo hace jugar a sus compañeros? Como además tiene el sentido para desmarcarse, para pedir la pelota y no deja de pedirla aún con una entrada tan grotesca como la que vimos a Hernández. Y no se achica. Ya lo vimos también en un partido de eliminación directa contra la selección de Honduras. Entonces sí me parece lo más relevante del equipo mexicano en la segunda mitad. Otra cosa que me parece positiva de eso vamos a presentar más adelante unas jugadas de presión alta. Eso me gustó mucho porque ahora se preserva el cero y para preservar el cero no nada más tienes que hacer una buena labor de marcación de tus 4 defensores. Queda ejemplificado que si tú incomodas a tu rival en su propio campo en la salida, entonces entorpece su generación y estás ayudando al trabajo defensivo. Insisto, ya veremos un poco más adelante. Eso aquí lo pudo ganar el equipo mexicano con la de Gilberto Mora y una más que tuvo Raúl Jiménez en la primera mitad. Entonces 0-0. ¿Con silencio coincidíamos? No, con sin mayores florituras. Lo destacable es que se recupera el 0 después de haber recibido 7 goles en los 3 partidos anteriores. Exacto. Gana sin inexactitudes. Una actuación, yo diría si aprobatoria, pero cumplidora nada más de la selección mexicana que me extienda. Pero de lo que iniciaron comentando, yo entiendo esa parte. El público es soberano de expresarse como crea. A mí me gusta más lo que he visto en otros lugares, por ejemplo en Inglaterra, donde apoyan desde el principio y si tienen algo que manifestar es al final del primer tiempo y si hay que buscar, abuchean todos y después durante la acción siguen apoyando y al final es que dictan sentencia. No tiene por qué ser igual en todos lados, lo entiendo. Pero bueno, sí me gustaría que fuera de otra manera. No entiendo lo de Estela Rangel y me parece, eso sí, me parece reprobable. Aquí solemos decir en México, Héctor, que el público se le voltea a la selección mexicana, que no es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido muchísimas veces que de pronto hay un apoyo que se transforma en presión o hasta en hostilidad contra el equipo mexicano. Alguien dijo que nada está más cerca del aplauso que el boxeo. O sea, el apoyo viene primero, pero si tú demuestras en el campo, le das a la gente estas alegrías. Juegas bien al fútbol, la gente lo nota. Ganas un partido pues la gente queda contenta. ¿Cuántos partidos sale la selección? Que la gente está contenta. Sí, claro. En Guadalajara los abuchearon contra Ecuador. 1-1 no se gana el partido. La gente está esperando que gane la selección y también ahí está el ingrediente de Acevedo, pues el ingrediente que toda la publicidad se basó en Acevedo previo al partido para vender boletos, que la rueda de prensa previa al partido fue con Acevedo también. Entonces todo hace indicar que Acevedo iba a ser el arquero y aparte la gente, mucha gente fue a ver a Acevedo también, hay que decirlo. Pero bueno, al no ponerle el técnico tiene
sus razones deportivas y yo las entiendo y son absolutas. Para él son válidas. Claro, para él está ahorita la pelea entre Malagón y Tala Rangel, a ver por quién se inclina para el Mundial. Entonces es válido que el técnico decida poner tablas y no poner a Acevedo. ¿Pero por qué lo lleva Sosa? Pero ahí la boca cae en un sentimentalismo, nada más porque es el de casa. Bueno, si lo quieres ir a ver, va a verlo con Santos. O sea, también yo entiendo la parte deportiva. Esta gente piensa que va a jugar el partido, solo lo platicábamos. Ya no hay margen de error, ya son pocos partidos lo que le queda las hay tiempo y evidentemente Javier Aguirre si tengo duda. Entre Malagón y Tala, pues voy a poner altar. Aquí es donde la afición creo que se equivoca. Es algo que no tiene una explicación. Que se vayan con todo en contra de Tala, cuando además hizo un buen partido. Ya tuvo un partido destacable lo demás, pero hizo un buen partido. Sí, claro. Ya después los abucheos colectivos. Pues bueno, es que es la misma duda que está teniendo la afición. No. En este proceso mundialista desde varios mundiales atrás que no convence a la selección sí. Y a México lo llevan a jugar Estados Unidos. Habría que decirle a Raúl Jiménez, seguramente lo sabe por tema económico. Ahí es cuando se equivoca Jiménez. Es para eso que la llevan a la selección. No es porque, claro, por la Unión Americana, es por un contrato que lleva mucho tiempo y que le genera ingresos a la selección, que después permea las diferentes representativos nacional, correcto. Y con respecto a Mora, la mala noticia es que se lesiona el Chucky. La buena noticia es que entre en su lugar. Mora, que no es rebuscado, no es elaborado, es muy simple para jugar al fútbol, es muy práctico, es muy fácil para jugar a fútbol y a diferencia de la presión con bajeza, de los abucheos, si es que se puede hablar de esa forma. La presión alta del equipo mexicano, dos tipos de presiones, la presión que va a forzar el error del portero y de los defensas uruguayos, sobre todo en uno diagonal uno del partido, los primeros 15 o 20 minutos del partido. Sí, eso me gustó mucho. Creo que fue parte de los primeros 25 minutos que el equipo mexicano tuvo y que fueron bastante positivos en ese sentido. Pero hay también una parte que no funciona. Vean cómo aquí hacen la presión alta al minuto 12 y lo claro que queda. Raúl Jiménez, qué bueno que recuperas en los linderos del área rival, pero si después no lo capitaliza, entonces no se cierra el círculo. Poco después, minuto 15. Balón arriesgado para el guardameta dividido. Presión alta de nueva cuenta. Esta vez fue de Raúl Alonso Jiménez y el disparo que no fluye de parte de Alvarado, que quiere primero controlar para acomodarse, no se completa el círculo. Esto me encantó. Vean a Marcel Ruiz y aparte estamos hablando de 3 jugadores diferentes. Se fueron repartiendo esa tarea. Marcel provoca este error. Él mismo tiene la pelota, toca inteligentemente a que tenía el defensor encima. El disparo se va por encima. Esto lo estuvo haciendo consistente y coordinadamente el equipo mexicano, no solamente un jugador, sino de parte de varios. Eso es un ejemplo de que cuando uno habla del trabajo, de la tarea defensiva, no nada más se trata de Johan, de Montes, de Reyes y de Gallardo. Se trata también de los atacantes que inician incomodando al rival desde la salida. Y eso lo hicieron bien. Y en esa que tiene Raúl, gracias a la presión alta al forzar el error del rival, al presionar de esa forma en la salida del equipo uruguayo. Lo que pasa es que Jiménez tarda una fracción de segundo en conducir un poquito más. Héctor, porque de lo contrario tenía ya la puerta prácticamente abierta para meter el gol. La presión alta ya lo sabemos, no puedes aguantar a los 90 minutos. O sea, está claro eso. Entonces, cuando tú ejecutas un plan de presión alta, como no lo has hecho siempre porque México no lo ha hecho siempre, ahora que decides hacerlo contra Uruguay, tú lo haces con la intención de conseguir un objetivo rápido. Es el gol y Raúl Jiménez lo tiene y lo falla. Sí, o sea, para la experiencia de Raúl es inaceptable que te falle un gol. Así es el sector. Una ventana de oportunidad que dura así este mundo y la desaprovechan. Desaprovechar la oportunidad que estuvo controlada fue buena. Yo creo que solo fueron centímetros, porque no te puedes quejar del público cuando tú tienes en tu chamba que lo haces muy bien además y tiene la idea, es el goleador de este periodo de Javier Aguirre y los 11 goles con la selección. Métela. Esa es la ventana de oportunidad que te presenta el partido. Después de ejercer toda esta presión con un objetivo anotar un gol pronto. Ese era el objetivo de México. Está claro y no lo consiguió, obviamente. Después ya tienes que moverte un poquito porque no puedes todo el partido estar haciendo presión alta físicamente, no hay equipo que resista. Bueno, pero este planteamiento hasta sorprendió a Marcelo Bielsa. Decía no esperaba que México jugara así. Lo dijo con Torres jugando. Así es, fue un plan de juego para este partido y no escatimó elogios para Gilberto Mora. Por cierto, hizo una radiografía perfecta a Bielsa de lo que es Gilberto Mora. ¿Qué jugador de los que no están convocados para esta fecha FIFA le hace falta a la selección mexicana de cara al partido de mañana contra el conjunto de Paraguay? A ver, aquí fue Vox Populi. No, porque hay muchos como que repetimos, pero yo en ese momento creo que diría Julián Quiñones. Sabemos que no está por lesión. Julián Quiñones, pero a ver, desde que tuvo ese debut, me parece en 2023 con la selección mexicana, ha venido de menos a más. Ha sido titular en más de 10 partidos en este proceso. ¿Tiene gol? Bueno, si bien no fue convocado en los partidos ante Corea y Japón, pues sí tuvo participación contra Colombia, contra Ecuador y creo que en el ataque puede hacer buen trabajo si lo acompañan también con Raúl Jiménez. Teniendo esa participación en el área chica, creo que Julián Quiñones, aunque ojo, también Javier Aguirre, ha declarado que no ve. La Liga Árabe, que no está tan cerca y tal vez
vez, pues deja entrever que no está muy contento de la elección que tuvo Quiñones de irse a jugar a la Liga Árabe. Sin embargo, está respondiendo allá porque allá es goleador. Incluso el último mes creo que fue nombrado el jugador del mes en la liga. Entonces puede ser que Julián, una vez que se recupera, puede aportarle más a la selección. El jugador que más se nota que falta yo creo que es Alexis Vega, pero en aras de abrir el abanico para este ejercicio, yo pongo también a César Huerta. Bueno, aparece Alexis Vega. Es que yo había pensado también para no repetir el de Ciron Huerta, el laboral chino Huerta. Entonces, ¿por qué no puede elaborar algo que Huerta? Me parece que ante la baja de juego y la insuficiente capacidad de Alvarado de jugar a un alto nivel con la selección mexicana, Huerta puede ser una opción por el lado derecho también. A mí me gusta mucho la habilidad de Alvarado. Creo que es un jugador escurridizo, habilidoso, que tiene buena técnica, pero es más creativo. El chino Huerta, pero es más creativo el chino Huerta y yo veo a Alvarado, que no anduvo a la baja, impreciso por debajo de su nivel, en una delantera que empieza con Lozano Jiménez y con precisamente Alvarado y que termina jugando con Lainez, con Berta y con Belén Pineda. Pero creo que en este sentido, desarrollando Huerta, creo que el chino, el tocayo de apellido de Héctor, es un jugador que tiene estabilidad, que experimentó eso que es la parte con la que tampoco es un jugador indiscutible como titular en la selección mexicana hoy por hoy. Pero me atrevo a pensar en Huerta como una posibilidad de las que no están ahora mismo en la selección. Ciro, bueno, si me dejas elaborar. Alexis, ok, me puedes decir no pasó, no, está bien, no, adelante, vamos. En el otro Huerta, yo puse justo por antigüedad alternativa. No queríamos repetir. Entonces la idea era poner otros diferentes. Para eso se adelantó. A nosotros se nos adelantó. Salió. Los ganó Alexis Vega. Nos ganó al chino. Bueno, adelante, Adri. Bien, sí. Oye, yo diría el Canelo Angulo, porque el Canelo ha sido en este último año con Toluca un factor determinante en el buen funcionamiento ofensivo del equipo que más goles hace en México. Si tú necesitas un volante zurdo que no tenemos desde Luis Chávez, no hemos perdido un volante zurdo para la selección en mitad de campo y el único volante zurdo que en la Liga Mexicana destaca que hace un trabajo sobresaliente, que en el Toluca es una pieza clave de Antonio Mohamed en el esquema del Toluca, que no solamente da pases de gol sino mete goles. Él también tiene asistencias, colabora muchísimo en la generación de juego del Toluca y no ha recibido una verdadera oportunidad como Javier Aguirre. Ninguna verdad en el microciclo, creo. Cuando convocó, sí, pero entrenó. Nunca ha sido convocado a una selección para verlo jugar en un partido. Ya, en una prueba más larga, ya lo probaste ahorita, puedes probar al Canelo. Si no da, bueno, pues ya lo quitas, pero yo creo que podría darnos una claridad. Tiene un buen disparo de media distancia, es un jugador que piensa bien, que ejecuta rápido, es de cabeza, ya tiene experiencia. O sea, yo le veo muchos ingredientes como para haberlo considerado alguna vez en selección nacional y para darle un poco la vuelta, aunque es la misma respuesta a Ciro de Alexis Vega y no es que fuera al revés. Bueno, nada más me pregunto esto. Déjame decir algo. Lo que sí creo que a Angulo le puede llegar esa oportunidad cuando enfrenten el próximo año a rivales centroamericanos, que solamente con convocados de la liga local. Porque sí, creo que si es fecha FIFA y no lo han convocado en talla en mucho desventaja en relación a la lista definitiva, la que hay que hacer algo sobresaliente, tener una gran liguilla para poder lograr tenido grande su boleto. Por supuesto, se preguntaría de qué manera o en qué posición te gustaría haberlo visto o haciendo que funcione el sábado anterior y mañana frente a Paraguay, alega Alexis Vega. Bueno, mira, es muy claro cuando se lesiona Lozano. Aguirre prefiere meter a Mora y creo que Mora revitaliza el mediocampo, se asocia y activa a sus compañeros. Eso está muy bien. Sin embargo, si creo que estaba muy solo Raúl Alonso Jiménez, tenía muchos mediocampistas y solamente un hombre en punta y creo que lo ideal sería que Mora jugara en el mediocampo acompañando a Marcel Ruiz, Gerson Álvarez y que el hombre en punta por el lado izquierdo enganchándose dentro sea Alexis Vega. No hay una mejor carta en el fútbol mexicano que Alexis Vega. Sigue sin responder lo que de él se espera en selección nacional. Pero dígame otro que pueda ofrecer el repertorio de Vega, que lleva haciéndolo de manera regular, consistente con su club en el torneo local. ¿Falta ese paso adelante en selección nacional? Creo que tiene el talento para hacerlo. Entonces vería a Mora jugando más cargado el mediocampo, Vega por el lado izquierdo en punta y asociándose con Raúl. Y el rebote de las circunstancias desembocó en que jugará Mora por Lozano cuando el Chucky se lesiona. Pero a mí es una media cancha que me gustaría ver. Es decir, con un jugador como Álvarez que mete la pierna, que por cierto siempre está al filo de la tarjeta, a veces rudo, es un peligro Edson en ese sentido, aunque es un gran jugador y es un gran líder y es un jugador importantísimo, indiscutible titular, pero siempre pasándose un poquito de rudeza. Marcel y Mora, eso puede ser una media cancha muy agradable del equipo mexicano con base en lo que decía Héctor en Toluca. Por eso es que ha destacado tanto Alexis, el Canelo Angulo y Marcel, por esa comunicación que tienen, lleva a estos tres a seleccionar un excelente esa misma posición. Y también se ve que entre Gil y Mora lo arropan en el mediocampo y ahí creo que también Al en la contención funciona más que como central. Eso también algo muy rápido. César Montes no tengo la posibilidad de verlo en Rusia de sus partidos como va, pero sus últimos juegos en selección me han dejado dudas. Puedes hacer muy buenos 80 minutos, pero si al 89, como ocurrió contra Japón, cometes un fallo
como el que le hizo Ueda, que le cuesta la expulsión, entonces comprometes a tu equipo también el sábado. A eso voy precisamente, yo cometí un penal sobre Araujo. ¿De qué me sirve que hayas jugado también los 87 minutos anteriores? El 88 vas a cometer una falta que representa un penal en un juego que va empatado a 0. Creo que Montes tiene que recuperar un nivel que en los últimos partidos no ha sido del todo con esta diferencia de Vázquez. No, que es súper sólido, mejor jugador, regular, de acuerdo. Y el caso de Montes, Héctor, porque levanta un poco el pie en esa acción que no marca el árbitro, hubiera sido penalti y seguramente una derrota al equipo mexicano. Entonces claro, sí, un penal a favor que no se marca y uno de la tercera que comete Matías. Así que Olivera comete un penalti a Bertram, que no marca también, pero sí esos despistes que dice Ciro, que son de atención, de estar concentrado. Yo capaz que no los comete. Yo capaz que es un tipo que está 90 minutos concentrado de atención seguido, que colabora en la salida. Muy bien Montes, por ejemplo. Estos cambios de juego no se los hemos visto no cambiar tratando de un balón largo para habilitar el extremo izquierdo, no lo ha hecho en los balones parados, donde era un jugador que llegó a meter goles y ser importante, tampoco lo ha hecho. Se le faltan cosas a la selección. Todavía falta mucho, pero sabes que de quién casi tampoco hablamos. Y en su club y en selección lo hacen bien. Jesús Gallardo, él sí ha tenido un nivel importante en ambas situaciones y tiene la presión del tironcito, que también lo hace muy bien. Cada que viene a selecciones, pues le falta pegada a este equipo. Te decía lo de la presión alta, pero ¿de qué sirve si no hay punch? Se puede recuperar en el área rival o en los linderos de la misma, pero si no tienes pegada y no lo aprovechas, no se cierra el círculo. Volveremos con las calificaciones de la selección.